Un ganadero compró una cabaña vacía y halló a 3 apaches. Lo que hizo nadie lo creyó. El ganadero Don Mateo siempre había vivido rodeado de campos y ganado. Su vida transcurría entre la rutina del rancho, el cuidado de los animales y la administración de sus tierras. Era un hombre tranquilo, metódico y acostumbrado a tomar decisiones prácticas. Sin embargo, un día algo cambió. Escuchó sobre una cabaña abandonada en los límites de su región, una propiedad que, según contaban los vecinos, llevaba años vacía. Lo que le llamó la atención no fue solo el precio razonable, sino la historia que se escondía tras sus paredes viejas y gastadas por el tiempo. Don Mateo decidió que debía ir a verla. No era de esos hombres que se dejan llevar por rumores, pero había algo en esa cabaña que despertó su curiosidad. El trayecto hasta allí fue largo, el camino estaba lleno de piedras y pequeños arroyos que había que cruzar con cuidado. Mientras avanzaba, pensaba en la posibilidad de ampliar sus tierras, de tener un lugar tranquilo donde podría descansar, o incluso usarla para resguardar a algunos animales en caso de necesidad. La idea de convertir aquel espacio abandonado en algo útil para él le parecía atractiva. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio. Era un silencio distinto al de los campos abiertos de su rancho, un silencio más profundo, cargado de historia. La cabaña se erguía entre árboles y arbustos que parecían haber crecido sin control. Sus paredes de madera estaban gastadas, algunas tablas crujían bajo la presión del viento, y el techo mostraba claros signos del paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de su aspecto deteriorado, don Mateo percibió que la cabaña tenía algo especial. Era como si guardara secretos antiguos, esperando a alguien que los descubriera. El ganadero abrió la puerta con cuidado, empujando la madera que aún conservaba cierta rigidez. Dentro, la cabaña estaba vacía, pero no completamente olvidada. Polvo cubría el suelo, y algunas telarañas colgaban de las esquinas. Sin embargo, había señales de que alguien había estado allí recientemente, restos de ceniza en la chimenea, pequeñas huellas en el polvo y objetos dispersos que parecían haber sido dejados a toda prisa. Don Mateo se acercó a cada rincón, inspeccionando todo con ojos expertos. Cada detalle le contaba algo, y él estaba decidido a descubrir la historia que la cabaña quería contar. Mientras caminaba por la pequeña sala principal, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de sorpresa y fascinación. Algo en aquel lugar le decía que no estaba completamente solo. Se inclinó para examinar las huellas y notó que eran recientes, frescas, de tamaño pequeño y mediano. Su mente empezó a trabajar. ¿Quién podría vivir allí? ¿Sería algún viajero, un trabajador temporal, o quizás alguien que buscaba refugio en silencio? La curiosidad de don Mateo creció al instante y decidió que debía esperar un poco para ver si alguien aparecía. Se sentó en el umbral de la puerta y observó los alrededores. La naturaleza era intensa, con el viento moviendo suavemente las hojas y el sonido de un río cercano que acompañaba el silencio de la cabaña. Pasaron unos minutos, y nada ocurrió. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pensar que se había imaginado las huellas, escuchó un crujido dentro de la cabaña, un sonido leve pero claro. Su instinto le decía que debía mantenerse calmado, y así lo hizo. Dio un paso atrás, apoyándose contra la pared exterior, y se preparó para observar con cuidado cualquier movimiento dentro. Fue entonces cuando los vio. 3 figuras pequeñas se movían con cautela entre las sombras de la cabaña. No eran agresivas, al contrario, parecían igual de sorprendidas de verlo a él como el de encontrarlas a ellas. Eran 3 personas, que don Mateo entendió de inmediato que no estaban allí por casualidad. Sus ropas, simples y desgastadas, indicaban que estaban acostumbradas a vivir cerca de la naturaleza, y sus gestos mostraban cautela y precaución. Don Mateo respiró profundo. Sabía que este encuentro era algo que cambiaría el curso de su día, y quizás de su vida. A pesar de la sorpresa inicial, don Mateo decidió acercarse lentamente, con gestos que demostraban respeto y tranquilidad. No quería asustarlas ni provocar una reacción negativa.
Habló con voz calmada, sin levantar el tono, explicando que él no representaba peligro. Las figuras lo observaron, evaluando cada movimiento, cada palabra. Fue un momento de tensión, pero también de entendimiento silencioso. Aquel primer contacto no necesitó de muchas palabras, ambos lados comprendieron que la curiosidad y la cautela podían coexistir sin conflicto. Don Mateo se sentó nuevamente, esta vez dejando espacio para que ellas también se acercaran si lo deseaban. Pasaron algunos minutos, y la distancia entre ellos se redujo lentamente. Los tres visitantes parecían interesados, aunque todavía un poco desconfiados. Don Mateo notó pequeños detalles, la forma en que miraban, cómo mantenían las manos cerca del cuerpo, y la manera en que evaluaban cada movimiento de su parte. Era evidente que no estaban acostumbrados a la presencia de extraños, pero tampoco mostraban intención de huir. Mientras observaba, don Mateo comenzó a reflexionar sobre la historia de la zona. Recordó los relatos de los vecinos sobre los antiguos habitantes de la región, sobre cómo algunas familias habían vivido allí durante generaciones, adaptándose a la naturaleza y respetando sus reglas. Comprendió que aquel encuentro no era simplemente un accidente, había un valor profundo en respetar la vida de aquellos que habían elegido ese lugar como su hogar, aunque de manera diferente a la suya. La cabaña, pensó, era más que madera y techo, era un espacio cargado de vidas y recuerdos. Finalmente, don Mateo decidió que debía actuar con paciencia y prudencia. No se trataba solo de comprar una propiedad o de expandir sus tierras, se trataba de entender la situación, de valorar a quienes vivían allí y de encontrar la mejor manera de convivir o al menos de interactuar sin causar daño. Así, con calma y respeto, comenzó a observar los movimientos de las tres personas, intentando comprender sus necesidades, su comportamiento y sus límites. Cada gesto suyo estaba medido, consciente de que cualquier error podría romper la delicada confianza que comenzaba a formarse. La tarde avanzaba, y el sol empezaba a bajar sobre la cabaña, proyectando sombras largas que cubrían el suelo de madera vieja. Don Mateo notó cómo la naturaleza parecía proteger aquel lugar, creando un ambiente que invitaba al respeto y a la calma. Aquel primer día no se trató de conversaciones largas ni de decisiones rápidas, fue un día de observación, de acercamiento gradual y de reconocimiento mutuo. La cabaña, con sus paredes gastadas y su silencio profundo, se convirtió en testigo de un encuentro inesperado, un momento que nadie más podría haber anticipado. Cuando finalmente don Mateo se preparó para irse, mantuvo una distancia respetuosa, asegurándose de que los tres visitantes se sintieran seguros y no presionados. Les dejó un pequeño gesto de atención, unas mantas y algo de comida que había traído consigo, sin palabras, solo un acto silencioso que demostraba su intención de ayudar y no causar daño. Observó cómo lo miraban con cautela, y percibió un entendimiento silencioso, había un acuerdo tácito de respeto mutuo que no necesitaba ser explicado. Mientras se alejaba por el sendero de regreso a su rancho, don Mateo no podía evitar pensar en lo extraordinario del día. Una cabaña vacía, un hallazgo inesperado y un encuentro con tres personas que él apenas comenzaba a comprender. Su mente trabajaba rápido, pensando en cómo manejaría la situación en los días siguientes, qué decisiones serían necesarias y cómo podría mantener la armonía sin perjudicar a nadie. Sentía una mezcla de curiosidad, responsabilidad y respeto profundo por aquellos que habían elegido vivir de manera diferente, en un lugar donde pocos se atrevían a ir. Y así, mientras el cielo se teñía de tonos cálidos al atardecer, don Mateo comprendió que aquel viaje hasta la cabaña no solo había sido un recorrido físico, sino un primer paso hacia algo mucho más grande, un encuentro con lo inesperado, con la historia viva y con la oportunidad de demostrar que la paciencia, el respeto y la observación podían abrir puertas que ni la fuerza ni las palabras podrían abrir. Don Mateo regresó a su rancho con la mente llena de preguntas. Cada paso por el camino de regreso le recordaba la cabaña y las tres figuras que había visto. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquel encuentro no era casual.
Esa noche, mientras cuidaba de su ganado y revisaba los cercos, su mente repasaba cada detalle, las huellas, los gestos cautelosos y la forma en que los tres lo miraban con una mezcla de sorpresa y precaución. Comprendió que aquel encuentro sería el comienzo de algo más grande que cualquier compra de tierras que hubiera hecho antes. Al día siguiente, decidió regresar a la cabaña, esta vez preparado para pasar más tiempo observando y entendiendo la situación. Caminó con cuidado, sin hacer ruido, tratando de no asustar a los tres visitantes. Al acercarse, notó que la cabaña parecía diferente a la vista desde lejos. Los arbustos parecían más densos y las sombras más profundas, como si el lugar quisiera proteger su secreto. Don Mateo respiró hondo y dio un paso hacia la entrada, listo para enfrentarse a lo inesperado. Al llegar, vio a los tres apaches más claramente. Ahora podía distinguir sus rostros y sus expresiones. No eran niños, ni tampoco adultos mayores, eran personas jóvenes, con miradas inteligentes y ojos que reflejaban tanto curiosidad como cautela. No hablaban, pero sus gestos mostraban que estaban evaluando cada movimiento de don Mateo. Él, a su vez, se sentó a una distancia segura, manteniendo las manos visibles y evitando cualquier acción que pudiera parecer amenazante. Decidió intentar un acercamiento distinto, hablar con ellos, aunque sabía que no compartirían el mismo idioma. Tomó un pedazo de pan de su mochila y lo colocó en el suelo, como un gesto de paz. Esperó, observando sus reacciones. Los tres se miraron entre sí y, lentamente, uno de ellos se acercó con cuidado, tomó el pan y lo examinó. Don Mateo sonrió suavemente, entendiendo que aquel pequeño gesto estaba comenzando a generar confianza. Los otros dos también se acercaron, y por primera vez sintió que había un entendimiento silencioso entre ellos. Mientras compartían aquel momento, don Mateo empezó a notar detalles sobre cómo vivían. Había mantas dobladas en un rincón, algunas vasijas de barro, y un pequeño espacio donde parecía que cocinaban sus alimentos. Todo indicaba que habían hecho de la cabaña un hogar temporal, aunque no sabía cuánto tiempo llevaban allí. Lo que sí estaba claro era que no buscaban problemas ni querían ser molestados, simplemente estaban viviendo a su manera, lejos de la civilización y de los extraños. Don Mateo se dio cuenta de que cualquier decisión apresurada podría arruinar la oportunidad de establecer un vínculo pacífico. Por eso, pasó el resto del día observando, aprendiendo sobre sus costumbres y cómo se organizaban. Notó la forma en que se comunicaban entre ellos, con gestos y miradas, y cómo se movían por la cabaña de manera coordinada. Todo era eficiente, pero al mismo tiempo tenía un toque de cuidado, como si cada acción estuviera pensada para protegerse mutuamente y mantener el equilibrio en su espacio. A medida que pasaban las horas, el ganadero decidió probar otra forma de comunicación, dibujar en la tierra con un palo. Hizo figuras simples que representaban comida, agua y un lugar seguro. Los tres apaches se inclinaron para observar, y uno de ellos, más curioso, tocó los dibujos con los dedos, señalando lo que necesitaban. Don Mateo entendió que estaba logrando algo importante, comenzar a establecer un lenguaje compartido, aunque fuera básico, que les permitiera entenderse sin palabras. Durante los días siguientes, don Mateo volvió varias veces a la cabaña. Cada visita le ofrecía más información sobre ellos, sus horarios, sus preferencias, incluso pequeños hábitos que mostraban su personalidad. Uno de ellos, el más joven, parecía disfrutar observando el movimiento de los animales cerca de la cabaña, el segundo se encargaba de buscar agua y mantener el lugar limpio, y el tercero, el más serio, vigilaba y aseguraba que todos estuvieran a salvo. Don Mateo respetaba sus roles y nunca interfería, comprendiendo que cualquier acción incorrecta podría romper la confianza que poco a poco se estaba construyendo. Sin embargo, no todo era tranquilo. En una de sus visitas, don Mateo notó que algo les había causado preocupación. Había signos de que alguien había pasado cerca de la cabaña, dejando huellas distintas a las suyas. Los tres apaches estaban tensos, mirando hacia los árboles y moviéndose con rapidez silenciosa. Don Mateo comprendió que no podían bajar la guardia,
estaban acostumbrados a proteger su espacio y evitar problemas con extraños. Fue un recordatorio de que su presencia debía ser cuidadosa y respetuosa, y de que la paciencia sería fundamental en los días siguientes. Un día, decidió llevar consigo herramientas y materiales para reparar pequeñas partes de la cabaña. No para imponerse, sino para ofrecer ayuda. Mientras trabajaba, los 3 apaches lo observaban desde la distancia, curiosos pero cautelosos. Don Mateo hablaba en voz baja, explicando lo que hacía con gestos y señalando cada herramienta. Ellos parecían comprender, aunque no podían expresar palabras, sus gestos mostraban aprobación y un ligero alivio, como si sintieran que alguien finalmente les ofrecía colaboración sin intención de perjudicarlos. El proceso de construcción y observación continuó durante varias semanas. Cada día era un aprendizaje nuevo. Don Mateo entendía mejor sus costumbres y ellos empezaban a aceptar su presencia sin miedo. Había momentos de silencio absoluto, donde solo se escuchaba el viento y el canto de los pájaros, y momentos de interacción simple, como compartir comida o ayudar a cargar objetos. Era un tipo de comunicación diferente, basada en gestos, respeto y observación mutua, pero eficaz. Con el tiempo, don Mateo notó que su perspectiva sobre la vida cambiaba. La rutina del rancho y la vida entre animales le habían enseñado disciplina y paciencia, pero este encuentro le enseñaba algo distinto: comprensión, respeto por las diferencias y la importancia de no juzgar por apariencias. Aquellos 3 apaches le recordaban que la convivencia no siempre necesitaba palabras o reglas estrictas, podía basarse en respeto mutuo y en pequeños gestos de atención y cuidado. Un día, mientras el sol bajaba sobre la cabaña, don Mateo se sentó frente a ellos y simplemente observó. Ellos también lo miraban, con una mezcla de curiosidad y tranquilidad. Era un momento de entendimiento silencioso, un instante en el que ambos lados comprendieron que habían comenzado a formar un vínculo especial, uno que no necesitaba palabras para ser real. Don Mateo sabía que no podía apresurar nada, pero también entendía que cada día de respeto y paciencia construía algo sólido. Sin embargo, la realidad seguía presente. Sabía que en algún momento habría que decidir qué pasaría con la cabaña. Podía mantener la distancia y solo observar, o podía encontrar una forma de interactuar más directamente, sin violar la confianza recién establecida. Era un dilema que lo mantenía en constante reflexión, cómo equilibrar sus necesidades con las de aquellos que habían encontrado refugio allí antes que él. Cada visita, cada gesto y cada observación era una pequeña pieza de un rompecabezas que necesitaba armar con cuidado. A medida que los días pasaban, la rutina de don Mateo incluía no solo cuidar del ganado y las tierras, sino también dedicar tiempo a la cabaña y a sus habitantes inesperados. Había aprendido a leer sus gestos, a anticipar sus movimientos y a respetar sus límites. La paciencia se convirtió en su herramienta más valiosa, y la observación silenciosa en su forma de comunicación más poderosa. Comprendió que aquel encuentro no solo estaba cambiando la historia de la cabaña, sino también su propia manera de ver el mundo. Al final de esta segunda parte, don Mateo estaba profundamente consciente de que la cabaña ya no era solo un lugar vacío que había comprado por curiosidad. Se había convertido en un espacio compartido, lleno de vida y aprendizaje. Los 3 apaches, aunque todavía cautelosos, empezaban a aceptar su presencia, y él comenzaba a comprender que la verdadera interacción no se basaba en imposiciones, sino en pequeños gestos de respeto y empatía. El desafío, ahora, era mantener ese equilibrio, mientras el futuro de la cabaña y de todos los que habitaban en ella seguía siendo incierto. Don Mateo volvió a la cabaña al amanecer, con el corazón ligero pero la mente concentrada. Había pasado semanas observando y aprendiendo, estableciendo un vínculo silencioso con los 3 apaches, pero sabía que la situación pronto requeriría una decisión más concreta. La cabaña ya no era simplemente un lugar abandonado, era un espacio compartido, un terreno donde la paciencia, el respeto y la comprensión eran esenciales para mantener la armonía. Al acercarse, notó que los 3 apaches ya estaban despiertos y vigilantes. Sus gestos eran más relajados que en los primeros encuentros, pero todavía mostraban cautela.
Don Mateo sabía que cualquier acción equivocada podía romper la confianza que había construido cuidadosamente. Se detuvo a unos metros y los observó desde allí, permitiendo que ellos también lo vieran sin sentirse amenazados. Por un momento, solo escuchó los sonidos del bosque, pájaros cantando, hojas moviéndose con el viento y el murmullo lejano del río cercano. Decidió que era hora de acercarse un poco más, pero de manera gradual. Caminó despacio, mostrando las manos abiertas y vacías, evitando cualquier movimiento brusco. Mientras avanzaba, recordó todos los gestos de los días anteriores que habían generado confianza: ofrecer comida, reparar partes de la cabaña, dibujar símbolos en la tierra para comunicarse. Cada uno de esos gestos había sido un paso hacia la aceptación, y sabía que ahora no podía apresurar nada. Cuando llegó al umbral de la cabaña, uno de los apaches, el más serio, se adelantó. Sus ojos se encontraron con los de don Mateo, y por un instante todo pareció detenerse. Había una comunicación silenciosa, una especie de reconocimiento mutuo de que ambos respetaban al otro y que, a pesar de la distancia cultural y las diferencias, podían coexistir sin conflicto. Don Mateo respiró profundo y asintió con la cabeza, un gesto simple que expresaba respeto y tranquilidad. Ese día, mientras el sol comenzaba a subir, don Mateo se dedicó a tareas dentro de la cabaña. Ordenó los utensilios que los apaches habían usado, acomodó mantas y revisó pequeñas reparaciones que necesitaban atención. Cada acción estaba hecha con cuidado y consideración, sin invadir el espacio de los otros. Los tres observaban desde una distancia prudente, evaluando sus movimientos y asegurándose de que no hubiera peligro. Don Mateo entendió que su presencia debía ser constante, pero también medida, para mantener la confianza recién establecida. Mientras trabajaba, notó algo inesperado: uno de los apaches más jóvenes se acercaba lentamente, con un gesto de curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo interés. Don Mateo sonrió suavemente y señaló el espacio donde había colocado la comida, invitándolo a sentarse. El joven se acomodó con cautela, y pronto los otros dos también se acercaron, formando un círculo silencioso alrededor de él. Era un momento de transición, la distancia entre ellos se acortaba, y la interacción pasaba de mera observación a una convivencia incipiente, basada en la confianza mutua. Sin embargo, no todo era simple. Don Mateo sabía que debía tomar decisiones importantes sobre la cabaña y sus tierras. No podía simplemente observar y dejar que las semanas pasaran sin definir un rumbo. Su responsabilidad como dueño de la propiedad y como persona que valoraba la justicia lo impulsaba a buscar una solución que respetara a los tres apaches, pero que también fuera práctica para su vida y la de su rancho. Era un dilema complejo, porque cualquier decisión podría afectar la armonía que había logrado construir. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y las sombras de los árboles cubrían la cabaña, don Mateo se sentó a reflexionar. Observó a los tres apaches, quienes habían comenzado a realizar sus actividades habituales: uno acomodaba mantas, otro revisaba utensilios y el tercero observaba el entorno. Don Mateo comprendió que había llegado el momento de actuar de manera más directa, de plantear un acercamiento que permitiera una convivencia real y no solo temporal. Tomó una decisión audaz, basada en todo lo que había aprendido: ofrecer un espacio seguro y respetuoso donde ellos pudieran permanecer, sin interferir en su forma de vida, pero asegurando que nadie saliera perjudicado. Reunió algunos objetos que había traído: comida, mantas adicionales y herramientas para reparar la cabaña. Los colocó en un lugar visible y luego se sentó a unos metros, observando sus reacciones. Los tres apaches se acercaron lentamente, evaluando cada movimiento, hasta que finalmente comprendieron la intención de don Mateo. El primer contacto verbal fue mínimo. Don Mateo no hablaba su idioma, pero su tono, gestos y cuidado transmitían un mensaje claro: él no representaba peligro y solo buscaba coexistir pacíficamente. Los tres respondieron con gestos simples, asentían con la cabeza, señalaban los objetos y, en silencio, aceptaron la ayuda ofrecida.
Fue un momento de entendimiento profundo, donde las palabras eran innecesarias y la confianza se fortalecía con acciones y respeto mutuo. Con el tiempo, don Mateo comenzó a organizar pequeñas tareas compartidas. No imponía nada, solo ofrecía colaboración, reparar partes del techo, limpiar el suelo y mantener los alrededores ordenados. Los 3 apaches participaban a su manera, adaptándose a su presencia sin perder su independencia. Era un equilibrio delicado, pero funcionaba. Cada gesto de ayuda era correspondido con un gesto de aceptación y cuidado, construyendo lentamente una convivencia basada en respeto y cooperación. Sin embargo, el conflicto interno de don Mateo no desaparecía. Sabía que otros vecinos podrían cuestionar su decisión de permitir que los 3 apaches permanecieran allí. Algunos podrían considerar su actitud inusual o incluso peligrosa. Pero él entendía que la verdadera valentía no estaba en imponer reglas ni en buscar aprobación externa, sino en actuar de acuerdo con sus principios, respeto, paciencia y empatía. Cada día de convivencia le enseñaba más sobre la importancia de valorar la vida de los demás y de no apresurar juicios. Una tarde, mientras revisaba las herramientas junto a la cabaña, uno de los apaches más jóvenes se acercó con un gesto que parecía pedir ayuda. Don Mateo entendió de inmediato y lo asistió en lo que necesitaba. Esa interacción, aunque simple, reforzó la confianza entre ellos. Los otros 2 lo observaron, y poco a poco también participaron. Era un tipo de comunicación diferente, basada en acciones concretas y en la comprensión silenciosa, donde cada gesto contaba más que 1000 palabras. Durante semanas, la rutina se consolidó. Don Mateo visitaba la cabaña todos los días, alternando entre trabajar en sus tierras y observar a los 3 apaches. Había aprendido a anticipar sus necesidades, a respetar sus límites y a mantener la armonía sin necesidad de imponer autoridad. Cada pequeño acto de colaboración reforzaba la relación, creando un vínculo único y profundo, construido sobre la paciencia y el respeto mutuo. El momento crítico llegó un día mientras el cielo estaba cubierto por nubes grises y un viento suave recorría los campos. Don Mateo comprendió que debía tomar una decisión definitiva sobre la cabaña, debía encontrar una forma de coexistir de manera permanente y segura, sin afectar a nadie. Se sentó frente a ellos, esta vez con la intención de mostrarles que había un plan, un acuerdo que respetaría su vida y su espacio. Con gestos y demostraciones, les indicó que podían quedarse en la cabaña tanto como quisieran, que él no interferiría en su vida diaria, y que su presencia estaba motivada únicamente por cuidado y colaboración. Los 3 apaches se miraron entre sí, evaluando la propuesta. Sus gestos indicaban aceptación y alivio. Don Mateo respiró profundo, comprendiendo que había logrado algo extraordinario, establecer un acuerdo de convivencia basado en respeto, confianza y paciencia. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la cabaña quedaba cubierta por sombras suaves, don Mateo se retiró a su rancho con una sensación de logro y responsabilidad. Sabía que los desafíos no habían terminado, que aún debían consolidar la convivencia y mantener la armonía, pero también comprendió que la decisión más importante ya había sido tomada. Había elegido actuar con empatía, respetando la vida y la historia de aquellos que habían encontrado refugio en la cabaña antes que él. Al final de esta tercera parte, don Mateo se encontraba en un punto crucial de la historia. La cabaña ya no era solo un espacio vacío que había comprado, se había convertido en un lugar compartido, lleno de vida, aprendizaje y posibilidad. La convivencia con los 3 apaches demostraba que la paciencia, el respeto y la observación cuidadosa podían superar cualquier duda o temor. Ahora, el verdadero desafío sería mantener ese equilibrio y enfrentar lo que el futuro pudiera traer, siempre guiado por la comprensión y la empatía hacia los demás. Don Mateo despertó temprano esa mañana con una sensación distinta. No era preocupación ni miedo, sino una mezcla de responsabilidad y calma. Sabía que lo que estaba haciendo no era común, y que muchos no lo entenderían, pero también sentía que iba por el camino correcto. Después de atender a los animales y dejar todo en orden en el rancho, tomó provisiones sencillas y volvió a la cabaña. El camino ya le resultaba familiar,
como si cada paso lo acercara no solo a un lugar, sino a una forma diferente de ver la vida. Al llegar, notó que los 3 apaches estaban tranquilos. El ambiente era distinto al de días atrás. Ya no había tensión en sus movimientos ni miradas de alerta constante. Se movían con naturalidad, como si aceptaran que la presencia de don Mateo formaba parte de su rutina. Eso no significaba que la confianza fuera total, pero sí que existía un respeto claro, construido con paciencia y constancia. Don Mateo decidió que ese día haría algo diferente. No solo observaría ni ayudaría de forma puntual. Quería demostrar, con hechos, que su intención era cuidar el lugar y a quienes lo habitaban. Comenzó a limpiar el área alrededor de la cabaña, retirando ramas secas y ordenando el terreno. No lo hacía con prisa, sino con cuidado, asegurándose de no alterar nada importante. Los 3 lo observaban, primero a distancia, luego un poco más cerca. Uno de ellos se animó a ayudar. Sin palabras, tomó algunas ramas y las colocó en un sitio ordenado. Otro hizo lo mismo, y pronto los 3 estaban colaborando. Don Mateo sintió algo especial en ese momento. No era solo trabajo compartido, era una forma silenciosa de decir, estamos de acuerdo. Esa cooperación sencilla fortaleció el vínculo más que cualquier gesto anterior. Con el paso de los días, la cabaña comenzó a cambiar. No en su estructura, sino en su ambiente. Se sentía más viva, más cuidada. Don Mateo reparó pequeñas grietas, acomodó el techo con materiales simples y aseguró la puerta para que el viento no la golpeara por las noches. Siempre pedía permiso con gestos antes de tocar algo, y los 3 apaches respondían con señales de aceptación. Era un acuerdo silencioso, pero firme. Sin embargo, don Mateo sabía que tarde o temprano alguien más notaría los cambios. La cabaña ya no parecía abandonada, y eso podía llamar la atención. Algunos vecinos solían pasar cerca, y no todos compartían su forma de pensar. Esa posibilidad no lo asustaba, pero lo mantenía alerta. No quería que la tranquilidad que habían logrado se viera alterada por opiniones externas. Una tarde, mientras compartían comida de manera sencilla, don Mateo notó que uno de los apaches señalaba hacia el camino. Había huellas recientes, distintas a las habituales. No eran motivo de alarma, pero sí una señal de que no estaban tan aislados como creían. Don Mateo entendió que debía actuar con prudencia. No se trataba de esconder nada, sino de proteger la armonía que habían construido. Decidió entonces limitar sus visitas a horarios claros y mantener la cabaña discreta. Nada de cambios llamativos, nada que atrajera miradas curiosas. También empezó a hablar con algunos vecinos, de manera general, comentando que estaba arreglando una vieja propiedad para uso personal. No dio detalles, ni los consideró necesarios. Su intención no era mentir, sino evitar juicios innecesarios. Mientras tanto, la convivencia seguía fortaleciéndose. Los 3 apaches ya no se escondían cuando él llegaba. A veces lo esperaban sentado cerca de la entrada, otras veces continuaban con sus tareas sin interrumpirse. Don Mateo aprendió a reconocer sus expresiones, sus silencios y sus gestos. Cada uno tenía una personalidad distinta, y él los respetaba a todos por igual. Hubo un día especialmente significativo. Don Mateo llevó semillas y herramientas simples para trabajar la tierra cercana a la cabaña. Con gestos explicó que podían cultivar algunos alimentos si lo deseaban. Los 3 escucharon atentos. No respondieron de inmediato, pero al día siguiente, cuando don Mateo volvió, vio pequeños surcos en la tierra. No eran muchos, pero eran suficientes para entender que habían aceptado la idea. Ese pequeño cultivo se convirtió en un símbolo. No solo de autosuficiencia, sino de permanencia. Ya no era un refugio temporal, era un lugar donde podían crecer cosas nuevas. Don Mateo ayudó cuando se lo permitían, siempre manteniendo su postura de respeto. Nunca daba órdenes, solo ofrecía apoyo. Con el paso de las semanas, la cabaña se integró de forma natural al paisaje y a la vida de todos.
Don Mateo sentía que había tomado la decisión correcta, aunque sabía que no todos la aprobarían. Aún así, su conciencia estaba tranquila. Había elegido el diálogo silencioso en lugar del conflicto, la empatía en lugar del miedo. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la colina cercana, don Mateo reflexionó sobre todo lo ocurrido. Pensó en cómo algo tan simple como comprar una cabaña había cambiado su rutina y su forma de pensar. Ya no veía la tierra solo como propiedad, sino como un espacio compartido, lleno de historias y significados. Ese mismo día, uno de los apaches se acercó con un gesto que don Mateo entendió como agradecimiento. No fue algo grande ni evidente, solo una mirada y una inclinación leve de la cabeza. Pero para don Mateo, ese gesto valía más que cualquier palabra. Confirmaba que la confianza era real y mutua. A partir de entonces, don Mateo tomó una decisión firme, protegería ese acuerdo silencioso por encima de todo. No permitiría que la desinformación o los prejuicios lo rompieran. Si alguna vez alguien preguntaba, respondería con calma y claridad, sin entrar en conflictos. Sabía que la verdad, cuando se vive con coherencia, no necesita defensa constante. La cabaña se convirtió en un ejemplo de equilibrio. No era perfecta, ni lo pretendía. Tenía días tranquilos y otros más silenciosos, pero siempre se mantenía el respeto. Don Mateo aprendió que no todas las soluciones son visibles ni inmediatas. Algunas se construyen lentamente, con paciencia y atención diaria. Al final de esta etapa, don Mateo comprendió que lo que había hecho no era solo ayudar a otros, sino transformarse a sí mismo. Había aprendido a escuchar sin palabras, a actuar sin imponer y a convivir sin miedo. La cabaña, que antes parecía vacía, ahora estaba llena de sentido. Y aunque sabía que aún quedaba camino por recorrer, también entendía algo fundamental: cuando las decisiones se toman desde el respeto y la humanidad, los resultados, aunque no siempre visibles para todos, son reales y duraderos. Esa certeza lo acompañó mientras se alejaba esa tarde, con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, incluso si pocos llegaban a comprenderlo. Con el paso de los días, don Mateo comenzó a notar que algo había cambiado en él, más allá de la cabaña y los 3 apaches. La rutina del rancho seguía, el ganado necesitaba cuidado y las tierras demandaban atención, pero su forma de ver el mundo había adquirido un matiz distinto. Comprendió que la vida no se trataba solo de lo visible ni de lo que se podía poseer, sino también de lo intangible: respeto, confianza y paciencia. Cada gesto de los 3 apaches, cada pequeño acto de cooperación, le recordaba que la convivencia podía existir incluso entre mundos diferentes. Ese día, mientras el sol ascendía y bañaba los campos con luz dorada, don Mateo decidió pasar la mañana en la cabaña. Quería consolidar la relación y asegurarse de que la armonía que habían logrado no se quebrara. Llevó consigo algunas herramientas, mantas limpias y un poco de comida recién preparada. Los 3 apaches lo recibieron con gestos tranquilos, mostrando que la presencia de don Mateo ya no generaba tensión, sino un tipo de aceptación basada en la rutina y la confianza. Don Mateo comenzó revisando pequeños detalles de la cabaña. Observó el techo, las paredes y el suelo, asegurándose de que todo estuviera en condiciones. Cada acción era lenta y meticulosa, pero también mostraba cuidado por lo que ellos habían construido. Los 3 apaches observaban desde un rincón, intercambiando miradas silenciosas, como evaluando si podían confiar completamente en su presencia. Con cada gesto, cada detalle cuidado, don Mateo demostraba que no estaba allí para dominar, sino para colaborar. Después de revisar la cabaña, don Mateo decidió trabajar en el terreno cercano. Trajo semillas adicionales y explicó, con gestos, que podían plantarlas si deseaban. Los apaches se acercaron, algunos con curiosidad, otros observando desde cierta distancia. Don Mateo les mostró cómo sembrarlas con cuidado, señalando el lugar y la técnica. Poco a poco, los 3 comenzaron a imitar sus movimientos, descubriendo un interés genuino por aprender y trabajar juntos. Lo que comenzó como un simple gesto se transformó en un momento de cooperación profunda, donde cada uno aportaba algo al esfuerzo común.
Mientras trabajaban, don Mateo reflexionaba sobre la relación que se había formado. Lo que al principio parecía un encuentro casual o una sorpresa incómoda, ahora se había convertido en un vínculo sólido. Había aprendido a comunicarse sin palabras, a interpretar gestos, miradas y actitudes. Cada acción de los apaches, por pequeña que fuera, tenía significado, y él había aprendido a responder con atención y cuidado. Era un tipo de entendimiento profundo, que no dependía de lenguas ni fronteras, sino de la empatía y el respeto mutuo. Al finalizar la mañana, se sentaron todos juntos cerca de la cabaña. Compartieron un momento de descanso, donde no era necesario hablar, solo observar y sentir la compañía de los otros. Don Mateo sintió una gratitud intensa, no solo hacia los 3 apaches, sino también hacia la vida que le había presentado esta experiencia. La cabaña, antes vacía y silenciosa, ahora estaba llena de significado, de presencia y de historias compartidas. A medida que los días pasaban, la rutina se volvió más firme. Don Mateo combinaba su trabajo en el rancho con visitas a la cabaña, siempre respetando los límites y espacios de los 3 apaches. Ellos, a su vez, empezaron a confiar más, participando activamente en tareas sencillas, desde preparar alimentos hasta mantener limpio el lugar. Cada pequeño acto reforzaba la convivencia, demostrando que la cooperación y la confianza podían surgir incluso entre mundos distintos. Un día, mientras arreglaba una pequeña parte del techo, don Mateo vio como uno de los apaches más jóvenes señalaba hacia un árbol cercano. Al mirar, comprendió que había encontrado un nido con huevos. Con gestos tranquilos, le indicó que no debían tocarlos, que era importante respetar la naturaleza. Los 3 asintieron, y don Mateo sintió una profunda satisfacción. Era un recordatorio de que el respeto no se limitaba a la relación entre ellos, sino que también incluía todo lo que los rodeaba. Esa tarde, mientras el sol descendía, don Mateo decidió dibujar nuevamente en la tierra. Esta vez no eran simples símbolos de comida o herramientas, sino representaciones de planes futuros, un espacio para sembrar, un lugar para descansar, un sitio para proteger el agua. Los 3 apaches lo observaron con atención, algunos señalando lo que les parecía más interesante, otros simplemente mirando. La comunicación había evolucionado, ahora no era solo comprensión, sino planificación conjunta, un acuerdo tácito sobre cómo podrían vivir y prosperar juntos. Con el paso de los meses, la relación se consolidó. Don Mateo ya no veía a los 3 apaches como extraños ni a la cabaña como una propiedad vacía. Había aprendido sus hábitos, sus preferencias y sus pequeñas rutinas diarias. Sabía cuándo podían necesitar ayuda, cuando querían estar solos y cuando era apropiado ofrecer colaboración. Esa sensibilidad le permitió actuar con naturalidad y coherencia, fortaleciendo la armonía en cada acción. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano para recolectar leña, don Mateo se dio cuenta de algo importante: la cabaña ya no era solo un refugio físico, sino un espacio simbólico. Representaba confianza, cooperación y respeto mutuo. Cada objeto ordenado, cada surco en la tierra y cada gesto compartido contaban la historia de un encuentro que había comenzado de manera inesperada, pero que ahora tenía un sentido profundo y duradero. Don Mateo también empezó a notar cambios en sí mismo. Su paciencia había aumentado, su capacidad de observación se había agudizado y su empatía se había profundizado. Comprendió que la experiencia con los 3 apaches no solo les había beneficiado a ellos, sino que también lo había transformado a él. Cada día de convivencia le enseñaba algo nuevo, sobre respeto, cooperación, cuidado del entorno y sobre la importancia de actuar sin imponer. La rutina continuó, y con ella la confianza mutua. Los 3 apaches empezaron a compartir más momentos con don Mateo, pequeños juegos, tareas de mantenimiento, incluso momentos de contemplación silenciosa. No necesitaban palabras para comunicarse, cada gesto, mirada o acción era suficiente para entenderse. Don Mateo comprendió que esa forma de comunicación era más profunda que muchas palabras, porque estaba basada en la atención, el cuidado y la cooperación genuina. Con el tiempo,
Otros vecinos empezaron a notar la cabaña. Algunos preguntaban por ella, sorprendidos de que alguien estuviera allí. Don Mateo respondió con calma y simpleza, mencionaba que estaba cuidando la propiedad y ayudando a quienes la habitaban, sin entrar en detalles innecesarios. Su coherencia y tranquilidad hicieron que la mayoría aceptara la situación sin cuestionarla demasiado. Aquello que al principio parecía extraño, comenzó a ser entendido como un acto de cuidado y respeto. Un día, mientras se acercaba al atardecer, don Mateo observó cómo los 3 apaches, trabajando juntos en el pequeño cultivo, parecían completamente integrados al lugar. No eran simplemente habitantes temporales, la cabaña era ahora un hogar compartido, un espacio donde la vida continuaba con equilibrio y respeto. Don Mateo sonrió al ver la escena, sintiendo que cada esfuerzo, cada gesto de paciencia, había dado fruto. Con cada paso que daba hacia la cabaña, don Mateo se sentía más conectado con la vida que allí se desarrollaba. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la propiedad, ni en la autoridad, sino en la capacidad de construir relaciones basadas en respeto y cooperación. Los 3 apaches habían enseñado más de lo que él podría haber imaginado, y él había aprendido a escuchar sin palabras, a actuar sin imponer y a valorar cada pequeño gesto de colaboración. Al final, la cabaña ya no era solo un espacio físico, ni don Mateo un simple ganadero. Era un lugar lleno de historias, aprendizajes y confianza. Los 3 apaches y él habían encontrado un equilibrio que nadie podría haber predicho al principio. Cada día reforzaba esa convivencia, demostrando que la paciencia, el respeto y la empatía podían superar cualquier diferencia y generar armonía duradera. Mientras el sol se ocultaba y las sombras de la cabaña se alargaban sobre la tierra, don Mateo se sentó a contemplar el paisaje. Los 3 apaches lo acompañaron, sin hablar, simplemente disfrutando del momento. Era un silencio cómodo, lleno de entendimiento y tranquilidad. Don Mateo comprendió entonces que lo que había hecho, aunque extraño para otros, era lo correcto. Había elegido actuar con humanidad, respeto y paciencia, y eso había generado un resultado que nadie podría haber predicho, una convivencia auténtica y armoniosa, basada en el entendimiento mutuo. Esa noche, mientras regresaba a su rancho, don Mateo reflexionó sobre todo lo ocurrido. La cabaña vacía que había comprado por curiosidad se había convertido en un espacio lleno de vida, aprendizaje y respeto. Los 3 apaches ya no eran extraños, sino compañeros silenciosos en una historia que los unía. Y él comprendió algo fundamental: las decisiones tomadas con empatía, paciencia y respeto, aunque no siempre visibles para todos, generan cambios profundos y duraderos. Al despertar al día siguiente, don Mateo sabía que la rutina continuaría, pero también que había alcanzado algo más valioso que cualquier propiedad o éxito material: había creado un vínculo humano genuino, construido con cuidado, gestos simples y respeto profundo. La cabaña ya no era solo suya, ni los 3 apaches simplemente habitantes, juntos habían formado una comunidad silenciosa, basada en la confianza y la comprensión, un ejemplo de que la verdadera armonía nace del respeto mutuo y de la acción consciente.